Emet es una palabra hebrea que significa fiel. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Emet significa fiel, seguro, digno de confianza, confiable, y también significa amén. Amén. Esa frase que usamos cuando terminamos de orar en el nombre de Jesús, amén. Amén también significa así sea. Significa fiel, significa así será. Pistos es una palabra griega que significa fiel. Recordemos también que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pistos significa fiel, confiable, seguro. Y ambas palabras son usadas para describir a Dios. Dios es Emet, Dios es pistos, Dios es fiel. Y esta sesión de grupos de amistad vamos a hablar de quién es Dios, de que Dios es fiel. Y hay algunos versículos que queremos compartir con usted. Dice Salmo 100, versículo 5, Dios es fiel para todas las generaciones. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Dios es fiel. Ahora, hay tres grandes características que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Dios nunca cambia. Dios nunca nos abandona. Y tres, Dios siempre cumple lo que promete. Podemos englobar la fidelidad de Dios y describirla a través de estas tres grandes características. Mire, Dios nunca cambia. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo no viene de Dios. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El apóstol Santiago, o Jacobo el menor, está describiendo que Dios no cambia, Dios no muda, Dios no va a cambiar. Los hombres cambiamos lo que somos, cambiamos nuestras metas, nuestros sueños, cambiamos porque nos ofenden, porque nos hieren, cambiamos porque nos conviene, cambiamos por muchas razones, por moda, cambiamos por muchas cosas, pero Dios no cambia. A diferencia del hombre, Dios permanece fiel, Él no va a cambiar. Y esto significa que Dios, lo que Él es y sus atributos no van a cambiar. Es decir, si Dios es bueno, siempre será bueno. Si Dios es todopoderoso, siempre será todopoderoso. Si Dios es tu Salvador, siempre será tu Salvador. Dios no va a cambiar. Si tú le fallas, Dios no va a cambiar. Él sigue siendo tu Padre. Si tú fallas en el plan, fracasas en el plan, abortas el plan, Dios mantiene el plan hacia tu vida. Simón Pedro negó a Jesús 3 veces mientras juzgaban a Jesús antes de ir a la cruz. Hasta lo maldijo, fracasó, falló, cambió. Unas horas antes, Simón Pedro le había prometido a Jesús que él daría su vida por él, pero cambió, le dio miedo, no le convenía. Pero Jesús no cambió. Al contrario, Jesús fue resucitado, fue por Simón Pedro y le restauró. Él no cambió el plan. Dios no cambia. Dios permanece fiel. Mire, aquí hay unos versículos que queremos compartir con usted. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. David falló, Dios no le falló. Dios permaneció con David. Dios no cambió con David. Dios no le quitó el trono a David. Abraham falló, el padre de la fe, y falló de una manera muy cobarde. Entregó a su propia mujer, negó que era su mujer, dijo que era su hermana, y Faraón la tomó. Pero Dios intervino porque Dios es fiel y no permitió que el Faraón tomara a la mujer de Abraham, a Sarai, porque Dios es fiel.
aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Tenemos más versículos por aquí que compartir. Dice también, ¿tenemos más versículos? Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él nunca cambia. ¿Eso qué significa? Que si lo hizo antes, también lo puede hacer hoy. Que si sanó antes, también puede sanar hoy. Que si restauró antes, también puede restaurar hoy. Si hizo un milagro antes, también lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana siempre. Él no cambia. Dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no cambia. Quizás sientes que Dios cambió porque le fallaste. Quizás sientes o crees que Dios ya no te quiere y no te quiere incluir en sus planes porque cometiste un error o mil cosas. Dios no cambia. Él sigue amándote. Él sigue creyendo en ti. Él cree que eres la persona, que tienes el potencial. Ahora, número 2, Dios nunca nos abandona. Esta es la segunda característica de la fidelidad de Dios. Mateo 28, capítulo 20, Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no va a cambiar. Jesús va a permanecer con nosotros. En un matrimonio, si uno de los dos falla, es muy probable que el matrimonio se acabe, se termine. Con Dios no es así. Dios, aunque nosotros fallemos, Él no nos abandona. Aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo nuestro Padre. Y esto es muy poderoso. Es un atributo, es quien Dios es. Dios no puede negarse a sí mismo. Él está contigo, mi amigo. Él no te va a abandonar. Jesús no prometió una vida sin problemas, sin tormentas, sin desiertos, sin aflicciones. Al contrario, Jesús dijo en Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo estaré con vosotros. Yo he vencido al mundo. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió estar con nosotros en medio del problema. Dios no te va a abandonar. Quizás te abandonó tu papá, quizás te abandonó tu mamá o tu esposo, quizás te abandonaron, no sé, tus amigos, te despidieron del empleo, tu socio te robó. Él no te va a fallar, Él va a estar contigo todo el tiempo. Mire, Sadrac, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego porque no adoraron la estatua, la imagen que levantó el emperador babilónico Nabucodonosor. Y como castigo de no adorar esa imagen, eran arrojados al horno de fuego, los cuales fueron arrojados no nada más, así nomás, sino que Nabucodonosor se enojó tanto que mandó calentar el horno 7 veces más. Y cuando los arrojaron, hasta murieron los que los arrojaron. Pero estando en el horno de fuego, dice la Biblia que apareció uno semejante al Hijo de los dioses. Así lo dice el libro de Daniel. Los mismos babilónicos mandaron traer al emperador Nabucodonosor y le dijeron, ahí hay alguien. Echamos 3, pero hay 4. Y es semejante al Hijo de los dioses. Mandó sacarlos del horno. Y el emperador Nabucodonosor ordenó que en su imperio, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, fuera el Dios de su imperio. Qué hermosa historia. Quizás Dios no te va a sacar del horno, pero va a estar contigo. Y eso vale mucho más. Dios va a estar contigo en las buenas, en las malas y en las peores. Dios no te va a abandonar, Él va a estar contigo. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, le dio de comer a 5,000 hombres, más sus mujeres, más sus niños, ya estaba anocheciendo.
Y Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca y que se fueran al otro lado del mar de Galilea. Jesús se quedó orando. Dieron las 3 de la mañana y los discípulos no llegaban a su destino. Había un viento contrario. Los discípulos estaban cansados. No estaba Jesús en la barca. No lo escuchaban, no lo sentían. No estaba. Pero aunque ellos no lo sentían, no lo veían, no lo escuchaban, Jesús estaba orando en un monte donde él podía ver la barca. Jesús nunca dejó de ver a sus discípulos. Y cuando vio que ya no pudieron, dice la Biblia que caminó sobre el mar para alcanzarlos. Y se subió a la barca, y así lo dice el libro de Juan. Enseguida llegaron al otro lado del mar. Tengo una buena palabra para ti, mi amigo. Jesús no te va a abandonar. Jesús no te va a abandonar. Jesús está contigo. Quizás no lo sientes, quizás no lo escuchas, quizás te sientes solo. Pero si tú puedes creer esta palabra, si tú puedes creer esta promesa, Jesús está contigo y se va a subir a la barca en el momento donde ya no puedas. Ahí Él se va a subir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Mire lo que dice el libro de Corintios, 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podéis soportar. Dios no te va a dar, no va a permitir una prueba que no es a salir adelante. Dios es fiel, Dios va a estar contigo. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios nunca cambia, Dios nunca nos abandona. Y número 3, Dios cumple sus palabras. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple sus palabras. En épocas electorales, los políticos, los candidatos prometen muchas cosas y muchos son bien intencionados, pero la realidad es que no cumplen, la mayoría. Y muchos hombres así somos, prometemos y no cumplimos. Dios no. Dios, si promete algo, si sale un dicho de su boca, eso que dijo lo va a cumplir. Yo no sé si sabía, pero en la Biblia hay más de 3,000 promesas para los hijos de Dios. Y esas promesas Dios las ha ido cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad. A través del tiempo, del espacio, Dios es fiel y cumple lo que promete. Recuerdo en un evento íbamos a ministrar la alabanza, la adoración, un concierto, y se acerca el pastor y me presenta una pareja. Ellos tenían 1 año de convertidos, 1 año y meses de convertidos, y se acercaron porque cuando ellos tenían una niña y murió la niña de una enfermedad genética incurable, canulopatía, y vinieron destrozados. Sin saberlo, una hermana pasó que ni los conocía y les dio una palabra profética. Dios dice que en 1 año van a tener un hijo. Al año nació Emanuel, pero a las semanas Emanuel empezó a manifestar los mismos síntomas de su hermanita fallecida. Llegaron los resultados y el estudio arrojó que Emanuel tenía canulopatía, iba a morir. Pero esta mujer se aferró a la promesa de Dios y adoraba. Me basta con tu voz, adoraba para que haya luz. Si tú lo dices, tú lo cumplirás. Mi Padre nunca fallará. No sé cuándo ni cómo tú lo harás, pero sé que mi fe compromete tu poder y tú lo harás. Pasaron los días y el doctor les mandó llamar. De esta noche no pasa. Pero esta mujer se aferró y adoraba con esta alabanza y oraba creyendo: si tú me prometiste un hijo, no te lo vas a llevar. Al día siguiente
Cuando llegó el doctor, esperando firmar el acta de defunción, las enfermeras, vaya a ver al niño, está más vivo que nunca. Le hicieron estudios, los resultados dijeron, Emanuel no tiene canalopatía. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, porque Dios es fiel. Mire lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Dios nunca cambia, nunca nos abandona y siempre cumple lo que promete. Yo quiero invitarte, mi amigo, si te sientes solo, si sientes que Dios no está contigo, si sientes que le has fallado y hay muchas culpas, quiero invitarte, amigo, que crees que Dios está enojado contigo y ya no es tu Padre y te ha desechado. Quiero invitarte a través de este video a que hoy abras tu corazón y le digas, Señor, te creo. Si usted tiene una palabra, una promesa, cuando leyó la Biblia le resaltó un pasaje y sintió que es para usted, pero no ha visto lo que leyó, lo que sintió. O a lo mejor un profeta le dio una palabra y es ilógica, inalcanzable, inaccesible. O a lo mejor usted mismo tuvo un sueño profético, una visión, o escuchó la voz misma de Dios, porque Dios lo hace. Pero lo que le prometió, lo que le dijo, parece muy lejano, imposible. Por más lejano, imposible, inalcanzable, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Te animo que en tu grupo de amistad hagan una oración y que el Dios fiel, nuestro Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo, conforten tu corazón y te llenen de fe. Te llenen de fe, de que Dios está contigo, no te va a abandonar. Dios no va a cambiar. Él sigue creyendo en ti. El plan sigue vigente. Su propósito sigue vigente. Su promesa se va a cumplir. Dios es fiel. Te mando un abrazo de Jacob.